Ahí está. Acuérdense que tenemos un entregable, es la semana 4, entonces tenemos el entregable 3, ver la película de Macario y hacer este cuadro comparativo tripartita, que tiene un nombre como muy complejo, pero no lo es, donde pongan por lo menos 5 puntos de cada uno de qué me gustó, qué no me gustó, qué me pareció interesante. Pueden basarse exclusivamente en la historia, ¿no? Desde el contexto, los personajes, desde un lenguaje más cinematográfico, que no tiene mucho, pero hay que ver por qué y por qué puede no gustar. Edición, fotografía, diálogo, época, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, sería muy interesante que nos diéramos la oportunidad de compartirlo el martes para ver en qué coincidimos y en qué no, ¿no? Es la otra cosa muy interesante del arte, que no busca la coincidencia, pero sí busca hacer contacto. Entonces, a través de estos puntos, que podríamos haber creado muchísimos más, podemos generar un debate bien interesante y hacer un análisis. Y esto nos permite algo que en estas épocas se nos está olvidando mucho, que es justamente la generación del conocimiento. Vivimos en la interconectividad, creo que ya lo hemos escuchado bastante. El futuro nos ha alcanzado, la comunicación está cambiando, la forma de expresarnos también se está manifestando de manera distinta. El arte, por supuesto, el arte siempre está en transición, ¿no? Pero ahora de una manera, creo yo, más evidente, no solo desde la propuesta del artista, que siempre está en este incendio creativo, político también, sino la selección de los medios. El cine, no sé si habrán oído algunas noticias por ahí, pues está a punto de cerrar, a pesar de que Cinemex, por ejemplo, antes no había cadenas. Antes de Salinas de Gortari, los cines eran meramente independientes, ¿no? El cine ópera, el cine San Cosme, cada dueño pues decidía tener su cine y hacía las negociaciones pertinentes con las distribuidoras. Exactamente, Samantha. Samantha nos dice que Cinemex está a punto de quebrar. Después llega, para allá voy, llega Salinas de Gortari y mete todo esto de Cinemex, ¿no? No se lo queda Salinas, tiene otro dueño, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Y pues, ¿cuántos Cinemexes hay en la Ciudad de México y área metropolitana? Porque ustedes saben, los Cinépolis son más del interior de la República, aunque tenemos unos cuantos aquí en la Ciudad de México. Y está a punto de declararse en quiebra, ¿no? Y esto es pues lamentable, muy, muy, muy lamentable, impensable también, de que ahora el cine, pues vamos a perder la experiencia de esa caja oscura. Digo, aún quedarán otras propuestas, tenemos la Cineteca, algunos cines más pequeños, Cine Tonalá, que está en la colonia Roma, pero por una pandemia que quiebre una de las cadenas más importantes pues de la industria cinematográfica es muy de pensarse. Y esto también nos lleva a analizar nuestra situación social, nuestro contexto social. El cine no se aparta de eso nunca. Eh, no todos teníamos el privilegio de poder asistir al cine con mucha regularidad, sobre todo si es una cuestión familiar. El cine cada vez era más caro, sobre todo la cuestión de dulcería, los niños se emocionan y uno pues ahí se queda como está bien, ¿no? Los dulces, y terminas gastando 500, 600, 700 pesos, ¿no? En una ida al cine con la familia. Pero ahí estaba, teníamos la oportunidad de una cartelera que se presenta cada los viernes, ¿no? Hay un cambio de cartelera y daba empleo pues a cientos o miles de personas, ¿no? Desde los chavitos que están atendiendo la taquilla, los chavitos que están allí pues en dulcería, los proyeccionistas, los de limpieza, en fin, es toda una industria que mantenía la productividad y daba empleo a miles de personas en México. Con esto de que Cinemex esté a punto de declararse en quiebra, hay dos situaciones. Una, es muy lamentable
por la cuestión artística, por la cuestión del espectador, por la cuestión de la experiencia de la caja oscura. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es un cambio en menos de 100 años, ¿no? Bueno, un poquito más de 100 años, y ya no hay cine. O sea, y luego que este señor, el dueño de Cinemex, que sea uno de los hombres más ricos del mundo, y de México es el segundo más rico después de Slim, decida que declararse en bancarrota, pues habla muy mal, o habla de una estrategia meramente económica y que va totalmente a su conveniencia. ¿Qué significa declararse en quiebra? Significa que aunque tenga los recursos, me declaro en quiebra ante el fisco para no tener que dar ningún tipo de aguinaldo, de pensión, no sé, de aportación a mis empleados, siendo el segundo hombre más rico. Decide declarar en quiebra a Cinemex. Estamos en esas. ¿Ok? ¿Cuántas miles de personas se van a quedar sin empleo y sin ninguna garantía, sin ningún, por lo menos, colchoncito, en lo que ven que hacen con su vida? Entonces, eso también es bien interesante, ¿no? Siguen viendo por sus propios intereses, que no se nos olvide también ver siempre esa otra parte de las historias, ¿no? O sea, solo vemos, está a punto de perderse Cinemex, un cambio total de paradigma, ¿no? Muy fuerte, le seguirán otros países, le seguirán, la pandemia sigue, seguimos sin aprender, la verdad, estaba viendo las fotos por ahí de las noticias del Universal, las plazas comerciales saturadas, gente haciendo compras como histéricos en los centros comerciales, no aprendemos, no aprendemos. Bueno, y esto provoca que empresas con recursos se declaren en quiebra, ¿no? Digo, todo es una cadenita. Y bueno, la forma de ver cine, la forma de enseñar cine, la forma de hacer cine, por lo menos en México, pues va a modificarse y vamos a ver cómo nos toca de repente participar en ello como realizadores, ¿no? O como espectadores, por supuesto. Y hablando de cine, todavía de ese pasado que habitaba en una normalidad que nunca pensamos que se viera trastocada, vamos a platicar de movimientos cinematográficos. Vamos a ir intercambiando para no estar tan clavados como con un mismo tema. Y yo creo que nos sirve ir también contextualizando. La sesión pasada platicábamos un poco del cine de oro mexicano. Y ahora vamos a hablar de expresiones, ¿no? Son dos presentaciones, ahorita solo vamos a ver una. Algunos videos son necesarios, sobre todo por los referentes, que de repente, entre más avance el tiempo, ¿no? Hacia adelante, obviamente, nuestros referentes cada vez van a ser más lejanos. O sea, hablar de expresión cinematográfica en los 70s, en los 80, pues acababa de pasar técnicamente la guerra, ¿no? Ahorita estamos en el 2021. Si yo les hablo, pues ya de 1930, pues hace cuántos años, ¿no? Entonces nuestros referentes se van disolviendo. Por eso creo necesario, creo que YouTube en ese sentido tiene muy buenas capsulitas sobre cine, ya me las exploré todo lo que pude y creo que hay muy buen contenido que nos puede ayudar a dimensionar, ¿no? A través de estas explicaciones y no estar yo como dándole solo un imaginario, ¿ok? Algunas películas las podrán encontrar, yo les iré diciendo cuáles sí, cuáles no. Incluso a veces en las presentaciones les pongo el link, pero les digo, caduca, no sé cuáles sean los criterios, y hay películas que de repente están y que de repente ya no están. Por si de verdad hay un interés por ahí de elegir algún tipo de género que les guste, más bien de expresión que les guste, puedes buscar en algunas plataformas. Antes de iniciar, vamos a empezar a dar un concepto para definir. No es lo mismo género que expresión. Lo que vamos a ver a continuación son expresiones cinematográficas, que normalmente pues, se dan en el continente europeo. Sí llega a tocarnos aquí en el continente americano, más con los gringos, por supuesto, y ya mucho más para acá,
Pero acuérdense que esta división entre Europa y Estados Unidos es que Europa lo ve como una fábrica de hacer dinero y lo hace muy bien, y Europa lo ve como una fábrica de sueños, como una fábrica de expresión, como una memoria histórica, como una propuesta artística, ¿no? Y aún se sigue manteniendo un poquito el cine europeo bajo esos manifiestos, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, el género, pues me gusta la comedia, me gusta el romance, el terror, el thriller, el suspenso, me gusta el documental, ¿no? Es más la temática de las películas que me gustan ver, me gustan las pelis de acción, ok, el cine, me gusta el humor negro, va, ¿no? Eso es un género que me ayuda a mí como espectador a seguir una línea de consumo y está maravillosamente bien. Y nos pueden gustar muchos géneros, ¿no? No solo uno. Y las expresiones cinematográficas que ahorita no tenemos, o sea, ya simplemente hacemos películas basados en géneros, o le llamamos cine independiente como una categoría aparte, ¿no? Quien vio, por ejemplo, eh, Cisne Negro, ¿no? De Aronofsky, con Natalie Portman y ¿Mila? No. Este. Ay, se me fue el nombre de la chica. La confundo mucho con Mila Jovovich. Mila Kunis, que es una película pues casi de suspenso, un poco psicológica, pues es Aronofsky, entonces tiene ahí cualidades como de cine independiente, a pesar de que se desenvolvió perfectamente en su distribución como cine comercial, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil poner una peli en un movimiento o una expresión cinematográfica. Es más fácil acomodarla en una categoría, cine bélico, ¿no? Hay mucha gente que le gusta el cine de guerra, ya sea de un periodo en particular, el Holocausto, Vietnam, la guerra que trae Estados Unidos con el Medio Oriente, en fin, ¿no? La guerra también, esta guerra social que puede ser con el narcotráfico, en fin. Entonces, pero no hemos generado nuevas expresiones. No ha habido otra rotura de paradigma para decir, ahora vamos a llamar esto de esta manera, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son esas expresiones cinematográficas? Las vamos a ver acá, pero algunas coinciden, ¿no? Una de las actividades que van a hacer para la siguiente semana, se las voy adelantando, es platicar, bueno, hacer un trabajo sobre el surrealismo. El surrealismo es una expresión artística que llega a todas las artes. O sea, llega al cine con El perro andaluz y muchas otras propuestas, con Luis Buñuel, con Dalí y otros representantes. Llega la pintura súper fuerte, ¿no? Esta expresión que gusta mucho a los jóvenes. Dalí se vuelve maravilloso con sus relojes blandos, ¿no? Con estas figuras oníricas, en la música también hay una expresión surrealista. Entonces, hay expresiones que entran más unas son más llamativas que otras, ¿no? Y depende también de dónde se origina esa expresión y qué sucedía en ese momento. Siempre el arte es una memoria histórica, ¿no? El maquillaje, por ejemplo, que por mucho tiempo no se le considera una expresión, y yo digo, wow, o sea, es una mega expresión. El maquillaje artístico, el maquillaje fantasía, el maquillaje rutinario del día a día, pues nos habla de un momento preciso e histórico de una época de la vida humana. O sea, a través del maquillaje, un espectador, ¿no? Puede saber justamente estos de los 90, ¿no? Y también hay un maquillaje protesta, por ejemplo, ¿no? El empolvarse la cara de blanco o el bronceado, algo son símbolos. Entonces, que nos denotan una memoria histórica viviente. Eso es maravilloso y el cine hace algo similar. Entonces, voy a compartir nuestra primera expresión. Ay, ¿dónde está? Aquí. De unos no hay mucho contenido. Tendríamos que irnos a bibliotecas,
tendríamos que irnos a archivos, tendríamos que hacer una investigación muy, muy severa, ¿no? Entonces se los pongo más como una repasadita de que sí existe, ¿no? No es tan notorio, pero sí dejó su huella. Entonces, ¿qué vamos a aprender con estos movimientos cinematográficos que, insisto, no son géneros, ¿ok? No es la temática, es la expresión, es la propuesta que tienen un grupo de cineastas que habitan en un periodo histórico y comparten un contexto y a través de sus realizaciones nos quieren decir algo, ¿ok? Pues vamos a indagar y maravillarnos sobre los diferentes movimientos cinematográficos que han surgido en la historia del cine, como el surrealismo, ¿no? El Dogma 95, que es súper interesante, para conocer la forma en que un grupo de cineastas comprometidos con su contexto histórico y el arte realizaron propuestas que cambiaron la forma de hacer cine hoy en día. Tenemos al primero, no van en orden, que se llama Cine Ojo. Esto surge pues en 1919. Aquí no hay mucho sobre, o casi nada, ¿no? En las plataformas que conozco sobre, pues, Cine Ojo, ¿no? Pero es muy cortito, es un periodo bien chiquito y surge en Rusia, ¿no? Y algo que, ¿cuándo surge en Rusia? Pues mientras está la megaguerra civil. Ustedes saben que después se convierte también en Primera Guerra Mundial y tienen un periodo histórico, pues, súper fuerte que dura bastantes años. Rusia tiene muchos conflictos políticos, no se organiza, muchas divisiones territoriales, están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, hay una Rusia azotada por la miseria, ¿no? El hambre a todo lo que da, no hay trabajo, no hay orden social. Entonces, el cine, ojo, lo que quiere es la verdad. Muchos cineastas, a través de sus expresiones cinematográficas, tienen una obsesión por la verdad o captar la verdad a través de la lente, como si esa cámara eh, fuera un ojo que mira todo de manera objetiva. Es muy interesante, ¿no? Como una cámara, un aparato, un artefacto, pues se vuelve un elemento que puede ser objetivo. Y ya platicaremos qué es la objetividad. Entonces, este cine ojo pues se obsesiona, ¿no? En buscar la verdad y quiere que la capture la cámara. Solo puede ser capturada por la cámara. Tiene como propuesta no utilizar actores profesionales. ¿Por qué? Pues porque está buscando la verdad. Entonces, no hay actores profesionales, no hay un maquillaje cinematográfico y por supuesto, pues no hay guión. No cree en esta preparación previa. O sea, todavía el cine como tal tiene bien poquito de haber surgido y ya está buscando romper las reglas, el cine ojo, ¿no? No todavía el guión ni siquiera toma forma y ya lo están rompiendo. Y el cine ojo, a pesar de que tiene una vida muy cortita, pues es un preludio al cine documental, ¿no? O incluso al fotoreportaje, es un principio. No existía esto como género periodístico y gracias a este pequeñísimo movimiento se da esa oportunidad, ¿no? Otra vez, esta búsqueda desmedida, aferrada, incluso desesperada por contar, más bien captar la verdad. El cine ojo ataca duramente la ficción, solo le interesa la realidad. Están en un momento de crudeza, están en un momento incluso de desamparo. La creatividad ahorita no da para estar en mundos imaginarios. Entonces, pero ahí está, ¿no? La creatividad. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a usarla para captar la verdad. Y esto pues genera mucho debate porque ¿quién puede captar la verdad? Cuando hablamos de cámara, de la labor que tiene como tal el director o el camarógrafo, todo lo que vemos, incluso a través de una lente, pues es meramente subjetivo. Entonces esta búsqueda de la verdad se vuelve algo bien interesante, porque la verdad tiene que tener una perspectiva, porque se va hacia un tipo de ideología, porque la verdad, esta verdad neutral, ¿quién puede?
pero el cine lo intenta, por lo menos estos artistas, estos realizadores lo intentan. Y más adelante vamos a ver como género el cine documental, que es bien intenso, y pues aquí está su papá o su mamá, depende cómo lo quieran ver, pues que fue el cine ojo, ¿no? O sea, ¿cómo le pusieron cine ojo? Tenemos algunos representantes como Siga Bertov y Yelizaveta Svilova, ¿no? Aquí ya empezamos con una realizadora, con Yelizaveta, que son peliculitas que quizá nosotros no podríamos cachar del todo porque vemos que van y vienen y hay mucho movimiento, pero es más a filmar un contexto, ¿no? De lo que está pasando pues en esa Rusia azotada por el hambre y la miseria. Entonces para nosotros puede que no tenga sentido, ¿no? Pero en su momento pues fue guardar en visual, en movimiento, pues algo pues, que estaba pasando. Muy bueno, ¿no? O sea, que se compartió cuánto tiempo después. Ahorita nosotros las noticias nos llegan de manera en segundos, ¿no? Y se viraliza y nos aburre, o sea, a los días o a las horas nos aburre de tantas veces que se comparte la repetición. Esto no tenía esas cualidades, entonces sí era pues otra forma de entender y de contextualizar la realidad. Tenemos otro, aquí vamos a ver ahorita un par de cositas, que es el expresionismo alemán. Este es muy conocido, es uno de los movimientos o expresiones más famosas. Este es desde 1918 a 1933, como su nombre lo indica, pues es alemán. Bueno, surge a principios del siglo XX en Alemania. Es una corriente artística que busca hacer reflexionar sobre la conducta de la especie humana, ¿no? Está muy intrigado sobre qué es el hombre, qué es el hombre no solo desde la cuestión anatómica, sino desde la cuestión psicológica, la cuestión eh, filosófica, ¿no? ¿Qué es la humanidad? ¿Qué es la especie humana? Y es cuando más se generan estas películas donde habitan monstruos. O sea, tenemos a Nosferatu de Murnau, que surge, bueno, la realiza en 1922. Ustedes habrán conocido un poquito de Nosferatu, ¿no? Este vampiro con una gabardina oscura, con rasgos grotescos y afilados, unas uñas, unos dedos larguísimos, ¿no? Y que está con unos dientes más como de roedor, no es esta imagen vampírica que consumimos hoy en día, ¿no? Esta criatura eh, no humana, pero sí con apariencia humana, que puede parecernos seductor, ¿no? Que se nos ha dado mucho en estos últimos tiempos esa imagen. El expresionismo alemán no está tras esa estética, ¿no? O sea, es esta descomposición del cuerpo que también tiene por ahí, pues, un símbolo. ¿Qué significa? El gabinete del doctor Caligari, que es más antigüita, ¿no? 1919, entra este personaje sobre el científico loco que experimenta en el cuerpo y sobre el cuerpo, ¿no? Qué hay en el cuerpo, cómo se mueve, buscando quizá un alma, ¿no? En la carne. Entonces, de ahí también nos viene ya este personaje que se ha usado mucho en las caricaturas, en la ciencia ficción, incluso nosotros los mexicanos en nuestro cine de fantasía, platicábamos, nuestro querido luchador El Santo, ¿no? De repente cae en el laboratorio del científico loco. Esto viene desde el expresionismo alemán, que lo hemos desfigurado, sí, ¿no? Lo convertimos en otra cosa, pero en su origen es esta búsqueda del ser, esta reflexión del ser, que es hermoso, ¿no? Pues todos hemos tenido por ahí nuestras crisis existenciales, la típica pregunta, ¿quién soy? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Pues no van a cambiar nunca y no hay respuestas correctas ni incorrectas. Entonces, el expresionismo alemán trata, ¿no? De darle un sentido a esas preguntas. A diferencia del cine ojo, el expresionismo alemán no busca la representación objetiva.
¿ok? Sí se hace de símbolos, pues aquí tenemos, ¿no? A Nosferatu, por ejemplo, al doctor Caligari con los cabellos así todos revueltos y un poco sin conciencia. También como tal, pues estábamos en la guerra, como Primera Guerra Mundial, y pues expresa esta inconformidad con el entorno social de la época. Esto lo podemos ver en uno de sus máximos representantes, que es Metrópolis. Espero que hayan tenido oportunidad de ver la película, no sé, en guiones o en alguna materia, de Fritz Lang. Es un largometraje mudo todavía, o sea, a pesar de que estamos en 1927, musicalizado, por supuesto, en vivo, ahorita ya pues musicalizado desde el montaje, y tiene esta... Eh, ay, es que si ustedes ven Metrópolis, es un científico, otra vez, que crea a una mujer, ¿no? A una Eva así totalmente maquinal. Y es como el gran descubrimiento, esta mujer robótica, esta mujer metálica. Y mientras eso sucede, el hijo, ¿no? El hijo rico, el niño fresa, dueño bueno, su papá es el dueño de una enorme fábrica, pues tiene curiosidad de saber qué hay allá abajo y descubre cómo se explota al trabajador. Entonces él tiene todo este viaje en esa misma fábrica donde vemos, ¿no?, que descubre que hay un científico que está creando a una mujer, que eso también es muy simbólico, y al mismo tiempo la explotación laboral en una fábrica. Y entonces, ahorita vamos a ver si hay un cachito, porque los escenarios son impresionantes. O sea, estamos hablando de 1927, se usan muchos actores, hay mucha coordinación y todos esos actores, pues sí existen, no es como ahorita que uso la tecnología y duplico. Esa coordinación de extras, pues es impresionante, ¿no? Entonces, vamos a ver un tantito de expresionismo alemán. Y ya, una vez aquí, ¿no? O sea, totalmente mientras está en este periodo de transición bélico, eh, no quiere esta representación de la realidad, o sea, está en otra búsqueda. Pero una vez que sucede la cuestión de la guerra, sí tiene una necesidad por transitar a un cine más realista, ¿no? Entonces el expresionismo alemán tiene estas dos vertientes. La cuestión del ser, la búsqueda del ser a través del símbolo, ¿no? De estos personajes muy alterados físicamente o muy alterados en la conciencia, y la transición hacia lo más realista, o sea, como tal, pues dejar un testimonio de esto es lo que le pasa a mi país. Y bueno, y también por esos años, la Segunda Guerra Mundial en particular, ustedes saben, se hizo mucho cine, se le llama cine institucional, eh, convocado por el mismo Hitler, ¿no? Entonces, donde las películas clásicas, comedias románticas, pues tenían muy clara, sí había esta historia, pero estaba muy clara la ideología política, ¿no? Y era una manipulación meramente del gobierno. Entonces, sí llega un momento en que Alemania dice, ya basta, y lo mismo sucede con Italia. Entonces, se ve también el cine como un instrumento de manipulación, ¿no? Vemos como los personajes con los que podemos tener una empatía, pues tienen una preferencia política. Entonces el cine se va convirtiendo en un medio, pues, de manipulación social. Vamos a ver un cachito de expresionismo alemán. Bueno, unos minutos, espérenme. Van a ver, varias cositas de las que estoy diciendo van a coincidir. Voy a quitar mis audífonos. Si no se escucha o no se ve, por favor interrumpan para saber, porque yo bien a gusto y ustedes pues no, ¿no? Entonces vamos a aprender un poquito de expresionismo alemán. Es uno de los movimientos más interesantes en lo que diseño. Ahí está. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión hablaremos de uno de los movimientos más interesantes en lo que a diseño de producción y fotografía refiere. Antes de comenzar, nos gustaría invitarlos a que nos apoyen en nuestro Patreon. De esta manera podrán acceder a contenido exclusivo del canal. Sin más preámbulos, comencemos. Una derrota en la Gran Guerra propiciaría una de las vanguardias más bellas en la historia del séptimo arte. El cine buscaba consolidarse y para ello buscó nutrirse de otras disciplinas, de la interacción entre la plástica y la literatura.
El celuloide encontraría una fuente de la cual bebería para plasmar las inquietudes de la época. El expresionismo alemán nacía de la tristeza y el temor y transformaba ambas emociones en maravillosas experiencias. Esta corriente nace a principios del siglo XX y sería a su vez la oposición del impresionismo. Su premisa principal era acentuar o deformar la realidad como una manera de representación. Obras importantes en pintura de esta vanguardia son las obras realizadas por Lee Buchke, una escuela fundada en Dresden en 1905, y de Blau Reiter, nacida en Múnich en 1911, en donde se nota una fuertísima inspiración que sería llevada al séptimo arte. Tiempo después de los conflictos bélicos, el cine se vería afectado por la situación sociopolítica y con el expresionismo en pleno apogeo, una productora cinematográfica estatal que tenía la encomienda de abastecer las salas de cine con películas alemanas, crea la UFA, Universum Film AG, la cual colaboraría a financiar varias de las obras capitales del movimiento. La película capital del expresionismo difiere de historiador a historiador. El honor se debate entre El estudiante de Praga y Der Golem, ambas de Paul Wigner. Esta última basada en una vieja leyenda judía sobre la creación de la vida. Cabe mencionar que se realizaron dos versiones de la misma película, pero dado su origen religioso, se perdió parte del material en el tiempo, debido a la ideología nazi. Es posible comparar el arte pictórico expresionista con este cine. La influencia de Munch, Knoll, Kirchner, etc., se plasma en el diseño de los decorados, aparentemente sin ningún patrón establecido. En actuación, los gestos se teatralizaban, con el afán de exagerar las interpretaciones. Quizás la herencia más importante de estas películas se encuentra en la iluminación, cuya responsabilidad recayó en el diseñador Walter Raymond. La conjunción de dichos elementos generaba una puesta en escena que buscaba separar al espectador de la realidad para aludir a sueños o a la muerte de los propios protagonistas. La distorsión de la psique fue profundamente explorada en el filme capital del movimiento. En 1919, Robert Vine presenta El gabinete del Dr. Caligari, que no solo pone el expresionismo alemán en el mapa, sino que a la postre se convertiría en una de las obras más importantes de la historia. En este filme se trató de reflejar los estados de ánimo de los personajes recurriendo a la simbología de las formas, visiblemente distorsionadas, obra de los artistas Hermann Warm, Walter Rohrig y Walter Raymond, quienes con los decorados integran la luz con la estética real que presentan. En aquellos días, el impacto de la cinta fue tal que los críticos de la época consideraron que estaban ante una auténtica pintura en movimiento. Dos directores retomarían la estética de Vine y la llevarían a nuevas alturas. El primero de ellos se formó en el teatro y la pintura. Fue en aquellas artes en las que adquiriría las bases para ser uno de los grandes directores de la historia. En 1921, F.W. Murnau filma Nosferatu, en cuyo estreno tan solo un año después rompe una regla de oro. Se aleja de los decorados y sale a filmar a las calles. La adaptación apócrifa del Drácula de Bram Stoker provocaría pesadillas al público de la época, por lo visceral de su representación. La actuación de Max Schreck como el conde Orlok ha trascendido generaciones. A pesar del gran éxito de esta adaptación, fue con El último, en 1924, que el cineasta revolucionaría el cine. Esto gracias a su desafiante propuesta en la puesta en cámara, que incluía movimientos tales como el traveling subjetivo, que fue logrado al atar una cámara al pecho del operador, movimientos circulares, o quizás la innovación más importante hasta ese momento, la grúa, la cual causó un enorme impacto tanto para los realizadores como para el público. El último es considerada como una obra maestra del cine alemán, pero también una ruptura. A la postre, realizaría la adaptación Libre de Fausto en 1926, que sería el film más caro de su momento y desplegaría una serie de técnicas cinematográficas impresionantes. El virtuosismo del director lo llevó a Hollywood en busca de mejores condiciones laborales. El segundo director que emergió del movimiento comenzó su carrera como guionista y hasta 1919 se convirtió en director, con un serial de aventuras titulado Las Arañas, proyecto que le llevó a viajar por África y Asia. Fritz Lang ganaría notoriedad y éxito, pero sería con otra serie, Doctor Mabuse de 1922, en donde gracias a su mordaz sátira de la difícil situación económica alemana del periodo de entreguerras, adquiriría un estatus de genio. Con el expresionismo latente tanto en su cinematografía como en la arquitectura, presenta la epopeya Los Nibelungos, un filme en dos partes que usa como base al compositor Wagner y una exaltación de la raza aria. Lang presenta la obra en una época pre-nazi y antes de su llegada a los Estados Unidos,
culpa a su mujer de contagiarle dicha ideología. Pero fue hasta 1926 cuando entregaría la obra por la que es mundialmente conocido, Metrópolis, un filme inquietante que quizás no sea 100% expresionista, ya que los decorados estuvieron diseñados bajo los lineamientos del Art Deco, pero que muestra un futuro en donde las máquinas solo sirven a grandes corporaciones, un adelanto de lo que sucedería después de la Segunda Guerra Mundial. Para el inicio de la década de los 30, previo al lanzamiento del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, realiza su última película en suelo germano. El vampiro de Düsseldorf narra la historia de un asesino de niñas que atemoriza a toda una ciudad. Los mismos delincuentes temerosos de ser culpados por los crímenes deciden buscar al asesino en serie. Basada en hechos reales, sería un film incómodo que de alguna manera despida el movimiento y sería el preludio de varios realizadores que huirían del nazismo. El expresionismo abría sus puertas a través del dolor de la pérdida de seres queridos durante la guerra. La devastación introdujo a la locura y el asesinato como parte nodal de la narrativa. El cine abandonaba la fantasía y se entregaba totalmente a la oscura realidad de la época. No es casualidad que el movimiento concluya con en un clima antisemita que marcó el preludio de la Segunda Guerra. Vigna, un cineasta judío, paría la vanguardia. Lang, un director que aplaudía la superioridad aria, lo cerraba. Ideología, arte y emoción condensadas en una misma corriente. El utilizar lo visual como herramienta para representar el interior de los personajes sirvió como base para futuros géneros cinematográficos como el cine negro y el cine de terror, que retomarían los planteamientos expresionistas para crear grandes obras que en algunos casos vemos hasta nuestros días en filmografías como las de Tim Burton o Henry Selick. Cuéntenos en los comentarios, ¿cuál es su película favorita del expresionismo? Listo. Padre, ¿no? Espérenme, déjenme me conecto otra vez. Gracias. Pues pueden ver aquí en estas capsulitas que creo que están bastante bien hechas porque pues resumen muy padremente así, todo lo que es el expresionismo alemán. Porque podemos encontrar muchos libros porque hay mucha filmografía y hay mucho contexto histórico, ¿no? Pues la guerra, el prenazismo, Hitler, la superioridad aria, o sea, ya empieza ahí esta división que si semita, que si antisemita. Entonces, esta cuestión de los símbolos, un uso bien interesante porque hay que recordar también que por esa época estaba surgiendo no es una ciencia todavía, aunque cada vez se la acepta como tal, es el psicoanálisis, ¿no? Con Freud, que venía súper fuerte, esta cuestión de la represión sexual, esta cuestión de los sueños, qué significan los sueños en una manifestación simbólica. Entonces traíamos un montón los seres humanos, bueno, la época, ahí de cosas que resolver, ¿no? Es un periodo, sí, de mucha oscuridad por las cuestiones de guerra, pero también de mucha luz en cuanto a preguntarse, pues, quién es el ser humano, más allá de las preguntas, más allá de las rutinas, está el psicoanálisis, está el arte, ustedes pudieron ver la maravilla, ¿no? Es muy moderno, a pesar de que tiene ya casi 100 años, es muy moderno, en el sentido de las formas, la geometría, la escenografía, el juego de la iluminación, eso es una propuesta cinematográfica. Nosotros, en este tiempo postmoderno, como que estamos habitando, no hemos logrado alguna propuesta en estos últimos años, ¿no? Se han hecho cosas maravillosas en cine, o sea, no hay que negarlo, pero que tenga un nombre como tal, como decir, esto es expresionismo alemán, esto es expresionismo, ¿qué? ¿No? Por eso Bauman nos decía que sigue después de la posmodernidad. ¿Quién sabe? Como que hemos caído en un vacío, ¿no? Artístico. No que no se esté haciendo arte, pero parece que ya no se puede eh, dar a luz a nuevas propuestas. Eso es lo que voy. Ok, eso voy a volver a compartir. Espérenme tantito. Eso es el expresionismo alemán. Insisto, si tienen oportunidad de ver, dense oportunidad de ver el, el gabinete del doctor Caligari, que son más cortitas, son como, yo lo clasifico más como un mediometraje,
La peli de Metrópoli, pues ustedes vieron un cachito, o sea, sí es expresionismo, pero pues hay un sueño ya de ciencia ficción, o sea, cómo se creía que una vez terminada la guerra, todo iba a ser controlado por la tecnología. ¿Y qué creen? O sea, ya estamos llegando ahí. Si esto lo creía un hombre en 1927, pues casi 100 años después está sucediendo. Todavía no tenemos esto de los coches que vuelan, ¿no? Que ha sido algo del imaginario de la ciencia ficción desde el principio de los tiempos, bueno, desde que existen los coches. Pero pues no estamos lejos, ¿no? O sea, ya hay drones, ya viajamos a la velocidad del sonido, dudo que algún día viajemos a la velocidad de la luz, pero no lo descarto. ¿No? Nuestros medios de comunicación, nuestros medios de transporte cada vez son más veloces. Y eso, pues imagínense a Fritz Lang en este momento, yo creo que quedaría entre espantado y encantado, ¿no? Algo que tiene el arte de una manera inconsciente es que proyecta, o sea, hace una proyección sin querer, se adelanta hacia el futuro, ¿no? Y aquí Fritz Lang lo hizo con que pensando que el mundo sería dominado por las máquinas y nosotros seríamos esclavos de esas máquinas. Ustedes dirán. Quizá no en ese sentido tan fatalista, pero ustedes dirán, ¿no? Y bueno, esto es el expresionismo alemán a muy grandes rasgos, o sea, hay maestrías, posgrados que se dedican solo a esta corriente. Ahorita nosotros, pues, nada más como una repasadita para que sepan que existe, ¿no? Y más o menos de qué se trata. Y viene uno muy bonito, que a mí me encanta mucho, 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 que es el neorrealismo italiano, que surge más o menos, digo, las fechas no son precisas, 1945-1952. Pues como el nombre lo dice, ¿no? Esto surge en Italia, la primera mitad del siglo XX, como una reacción a la posguerra. También a Italia le va súper mal con la Segunda Guerra Mundial, entre el fascismo, eh, pues tenemos a Mussolini, ¿no? Que es súper cuate pues, de acá de los nazis. Entonces sucede también, hay una corretiza, esta cuestión entre que si eres semita, que si el comunismo, que si eres un libre pensador, que si eres gay, o sea, todo está en contra, ¿va? O sea, trata la vieja Italia de mantener esta moral correcta, esta reducción del pensamiento. Y la verdad es que con el neorrealismo italiano, pues todo lo que se busca es meramente la expresión, ¿no? Entonces aquí, ¿qué quiere el neorrealismo italiano? Mostrar condiciones sociales auténticas y humanas, alejándose del estilo histórico y musical que impuso el fascismo. Sucede lo mismo con el expresionismo. Los fascistas toman el poder, pues una tiranía, una dictadura en medio de una guerra. De repente las películas que se pueden percibir, que se pueden apreciar, están meramente controladas por el fascismo, ¿no? Otra vez, el cine como instrumento de manipulación. O sea, diciendo aquí no pasa nada, todo está súper bien, claro, si te adhieres a las condiciones, ¿no? Ustedes habrán visto El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que es una peli hermosa. Ay, bueno, yo amo. No todo de Guillermo del Toro. Voy a confesar que la última peli, La forma del agua, no me encantó. No le quito su valor, no le quito su valor, pero de las pelis que más me gustan de Guillermo del Toro es El espinazo del diablo y esta, ¿no? El laberinto del fauno, que tiene una magia para combinar un evento traumático bélico que es la guerra y la imaginación de una niñita, ¿no? Que es Ofelia. Esa película, si ustedes se fijan, está basada en este momento, ¿no? En el fascismo. Eh, y ustedes pueden ver allí, ¿no? Cómo la prepotencia militar es absoluta, es tiránica, pues nos da un contexto bastante realista sobre este periodo de la historia. Bueno, aunque es más italiana, ¿no? Pero digo más española, acuérdense que
pues Europa, digo, no eran en ese entonces una Unión Europea, pero sí compartían de repente todas estas características, o sea, coinciden. En Italia está Mussolini, en España está Franco, en Alemania está Hitler, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible? ¿No? Toda Europa dominado por este tipo de dictadores. Entonces, digo, si bien el laberinto del fauno no es precisamente italiano, pero sí nos ayuda a contextualizar a lo que me refiero con todo este ambiente de la posguerra. O sea, la guerra todavía no se había acabado, seguía habiendo persecuciones y terribles, ¿no? Por el clandestinaje, en fin. Bien, entonces, ¿qué quiere el neorrealismo italiano? Pues quiere dejar ese cine como instrumento de manipulación, esa simulación de que todo está bien cuando todo está mal, y entonces los realizadores empiezan a darle mayor importancia a los personajes de manera sentimental o de manera emocional. O sea, ya no quieren el uniforme, ya no quieren el estoicismo, ya no quieren el valor enmascarado. En realidad lo que buscan es un sentimiento que los vuelva a humanizar. Es hermoso y es trágico, ¿no? Su estética está basada en una motivación ética con respecto a la realidad. Aquí también buscan, eh, de alguna manera, contar la verdad, ¿no? Quizá la verdad a través de una emoción, que por automático va a caer en una subjetividad, pero no por eso es menos válida. El neorrealismo italiano no busca entretener a través del séptimo arte, sino darle un sentido de instrumentación política y social. Entonces, este es un movimiento súper complejo porque está buscando darle mayor importancia a los sentimientos de los personajes, pero al mismo tiempo quiere revelar, ¿no?, que hay una propuesta política y social de cambio. Entonces, tenemos varios representantes, Roberto Rossellini con Roma Ciudad Abierta, que ahorita la vi ya está otra vez en YouTube. Vittorio De Sica, que ahorita nos sabe un cachito de Ladrón de Bicicletas, que es una peli hermosa, 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 de 1948. Y Luchino Visconti con La Tierra Tiembla, ¿no? También 1948. El neorrealismo italiano, a pesar de que busca toda esta instrumentación política y social, es que hace obras hermosas, ¿no? Porque los personajes se vuelven entrañables. O sea, son historias de verdad que no importa la época, no caducan, ¿no? Porque siguen tocando a las emociones humanas. Eso es lo que hace también el verdadero arte, lo hace universal. O sea, podemos ver esta película de 1948 en pleno 2021 y las emociones siguen intactas. O sea, nos vamos a emocionar, nos vamos a sorprender, vamos a llorar, vamos a sentir la injusticia. Generan algo universal. Entonces, vamos a ver un cachito, dos en realidad, porque hay mucho sobre neorrealismo italiano, que insisto, es extremadamente bello. Este es un tantito, y luego un poco el análisis del Ladrón de Bicicletas, ¿no? Que también, más allá de tener esta postura del artista, ¿no? Que es incomodar, que es mostrar, pues también tiene esta postura de la estética, ¿no? A través de la sencillez. Aquí, ay, se me fue el nombre, Vittorio De Sica lo que busca sí es a través de la sencillez, pero esta frase muy famosa que dice menos es más. El expresionismo alemán es más es más. O sea, todo es mucho escenario, mucha teatralidad, mucha iluminación, mucho maquillaje y se logra algo fantástico. Entonces, expresionismo alemán, más es más. Neorrealismo italiano dice, menos es más, ¿no? Y ya nos muestra un escenario más despejado, aparentemente menos elaborado, se arriesga a salir más a las calles, ya no es tanto en interior, entonces se va generando allí, pues, descubrimientos muy interesantes. Entonces vamos primero a ver este. Ay, perdonen, déjenme descomparto y vuelvo a compartir. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguien ya había conocido, en algún momento escuchado por ahí de expresionismo alemán en cualquiera de sus formas? O sea, a través de pintura, a través de, pues, música con Wagner, o cine, digo, así.
tenían más o menos noción de estos movimientos cinematográficos? ¿O es la primera vez? También se vale, ¿no? Que se enfrentan a ellos. Es la primera vez, bueno, en mi caso, que no sabía de esto. Ay, pues me alegra, Cecil. Espero que, digo, son embarraditas y de eso se trata también un poquito la materia, o sea, como tratar de abarcarlo todo. No lo podemos abarcar todo, pero por lo menos ahí que diga, oh, existe algo llamado expresionismo alemán y puedo más o menos buscar. Dense oportunidad, por favor, de meterse a todos estos movimientos cinematográficos, no sé, en vacaciones. Es que es maravilloso. Para mí uno de los periodos más creativos de la humanidad es el neolítico, ¿no? Cuando empecemos a pintar las paredes, el arte primitivo, como le llaman, me parece así asombroso, asombroso, y todo lo que es a principios del siglo XX, o sea, desde 1900 a 1940, amo mucho ese periodo histórico en el arte, en la música, en el cine, porque se generan cosas asombrosas, así, asombrosas. Después también, ¿no? Por supuesto, pero es un momento, o sea, es cuando el mundo vive dos guerras, muchísimos cambios, muchas revoluciones, muchos cambios de paradigmas, y entonces los artistas allí tienen mucha chamba que hacer, que sigue aquí, ¿no? Y que no ha caducado, y que sigue siendo parte pues de lo que somos hoy en día. Entonces, Cecil, bueno, muchas gracias, Cecil, que se enfrenta por esto, a estos temas por primera vez. Espero que te sean interesantes, ojalá que sí. ¿Alguien más había escuchado sobre estos movimientos un poquitín? ¿No que no? Sé que muchos nos gusta Tim Burton, por ejemplo, ¿no? Que tiene estas características sombrías. Pues bueno, ¿no? Una de sus referentes pues es el expresionismo alemán. Esta teatralidad, ¿no? En sus dibujitos, estos rostros con ojos muy grandes y delineados, estos oscuros que también denotan luces y sombras, estos personajes entrajeados, ¿no? Con un vestuario muy particular, pues tiene este referente, ¿no? Eso es a lo que voy. Los artistas pueden tomar de otros artistas y para generar nuevas cosas. Sam dice, yo muy poquito, ok, eso está súper bien. Victoria dice, yo solo había oído el nombre de algunas películas. Antes eran muy fáciles de conseguir, cuando teníamos más tiendas como de videocentros y cosas así, tú ibas a la sección clásicos y allí estaban. Y aparte eran muy baratas, 20 pesos, 30 pesos, 60 pesos. Y de repente ya no volví a verlas, no sé dónde anden. Yo creo que existen, ¿no? Pero ya no es tan evidente como antes. Diego dice, ¿los franceses siguen estando loquísimos en cualquier arte que plasman? Sí, y son maravillosos, ¿no? Y perversos, por supuesto. Coincido contigo, Diego. Uriel, a lo mejor he visto películas de ese tipo, pero no sabía sobre el tema. Eso también se vale, ¿no? A veces vemos algo o vemos referentes, ¿no? O sea, como Tim Burton. Yo creo que ha traído el expresionismo alemán. O sea, Tim Burton tiene su propia propuesta, sus propias técnicas, sus propias historias, pero ahorita ya sabemos que le fascina, le gusta, le inspira, lo tributa incluso, pues porque está basado en características del expresionismo alemán. ¿Quién lo diría, no? Entonces, por eso es bueno saber. Vamos a ver del neorrealismo italiano, que insisto, es exquisitamente bello, es exquisitamente sensible. Pues si se nos ocurre algún director o alguna película que probablemente tenga pues algún referente a este movimiento, ¿no? Que surge en Italia. Entonces vamos a volver a compartir. Voy a quitar mis audífonos. Déjenme le quito tantito aquí. Bienvenidos a Zoom R7. En esta ocasión analizaremos un movimiento cinematográfico cuya estética emergió de la destrucción. El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para toda Europa un futuro desolador. Las ruinas provocadas por el conflicto bélico afectaron compartiendo los territorios de... Ay, mándeme. Creo que no está compartiendo pantalla. Oh, qué tonta. Gracias. Gracias. Listo.
No sé si ustedes ahora que llevaron tele o estén llevando tele, existe un personajito que se llama el switcher. Cuando yo llevé mis prácticas de tele, o sea, me tocó ser el switcher, híjoles, tienen ellos que ver cuando estás en un estudio, son los que controlan desde la cabina varias cámaras, o sea, están viendo en las teles como cinco, si son 5 cámaras, pues ven 5 pantallas y están ahí dirigiendo el camarógrafo, diciéndole, con sus movimientos, haz un close-up, haz un zoom, etcétera, y tienen que una manipulación de estar como en todo, ¿no? Obviamente yo fracasé. Y así me siento ahorita, ¿no? Se me olvida de repente compartir y de repente ya no tengo volumen. Y ser switcher es una chambota que hacen muy bien pues los de tele y digo, wow. Bueno, aquí va. Gracias, así. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión analizaremos un movimiento cinematográfico cuya estética emergió de la destrucción. El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para toda Europa un futuro desolador. Las ruinas provocadas por el conflicto bélico afectaron principalmente los territorios de Francia, Alemania e Italia, este último con mayor daño, después de vivir la invasión nazi y el régimen totalitario de Benito Mussolini. De ese panorama de la posguerra nace el neorrealismo italiano. Durante el régimen fascista, Italia tuvo una fuerte industria fílmica impulsada principalmente por el Estado, ya que el mismo Duce consideraba al cine como una poderosa arma propagandística y un medio importante para el triunfo del fascismo, a la usanza del viejo Lenin, que también pensaba al cine como una poderosa arma para educar a las masas con base en sus propios intereses. Para 1945, el cine italiano abandona por completo su función como herramienta de propaganda, y muchos de los realizadores comenzarán a retratar una Italia más real, apegada a lo que el pueblo padecía con la posguerra. Numerosas son las ocasiones en las que la necesidad empuja y conduce hacia nuevas convenciones estéticas. En el caso de este movimiento, el bombardeo sobre la capital y la destrucción del templo fílmico que era el estudio Cinecittà condicionó a los autores a voltear hacia otro lado, a conducir la mirada fuera de los burgueses sets de filmación y colocar la cámara al interior de las casuchas en la periferia de Roma. Nuevos espacios se exploraron, nuevos actores sociales y políticos dieron voz a los conflictos. La obra de Roberto Rossellini de 1945, Roma, Ciudad Abierta, inauguró el movimiento con un crudo filme sobre los últimos momentos de la ocupación alemana, con la participación de actores no profesionales y quizás una de sus principales características. La cámara de cine sale a las calles capturando el rastro de las batallas en la capital italiana. De la obra se desprende otra característica. Se abandonaron las grandes gestas heroicas a cambio de dilemas simples, pero no por ello menos importantes. Se le dio voz a otro tipo de héroe, el hombre común, un sacerdote, un pescador, un anciano, un padre que roba bicicletas sumido en la desesperación de no poder cuidar a su hijo. El neorrealismo nos enseñó que las grandes epopeyas podían quedar a un lado para dar paso a otro tipo de problemáticas, cotidianas y terribles. Se recuperó la esencia del cine silente, que sacrificaba el diálogo por el dramatismo de los actores. En palabras de Rossellini, se tenía que entender la improvisación como manera de entender la realidad. El recurrir a estos actores sin tablas es a la fecha una de sus principales influencias. Se trataba de traer esas historias que permanecían fuera de los estudios, de la viva voz de las personas que vivían esos conflictos íntimos. El movimiento comenzó a generar todo tipo de historias que seguían mostrando lo difícil que era para el pueblo sobrevivir tras las ruinas. Historias como El ladrón de bicicletas de 1948 de Vittorio De Sica o La tierra tiembla de Luchino Visconti, obra icónica del movimiento que muestra una Italia triste y derrotada, aunque esto no supone necesariamente una novedad en la historia del cine. Lo importante en estos realizadores era en cómo se contaban casi de una manera documental, y quizás la más importante, prescinde del final feliz como un recurso de complacencia hacia el público. Debido a esta característica, este tipo de filmes se convertirían en una herramienta de denuncia social ante la situación que se vivía de injusticia y hambre que padecía la sociedad. Y fue, precisamente, De Sica el más destacado entre los autores, con su película Umberto D., que condensa todas las características del neorrealismo en la historia de un anciano incapaz de saldar sus deudas, y quien además convive en solitario con su mascota, el pequeño Flick. La trama está inspirada en el padre de Vittorio, homónimo al protagonista, a quien seguimos a través de su peripecia.
La película sufrió en taquilla por la crudeza de su temática. El final es uno de los más angustiantes en la historia del séptimo arte. La tensión que se respira con la llegada del tren que se dirige hacia un Humberto dispuesto a suicidarse junto con su perro es intensa. Sin embargo, el final conduce a la ambigüedad y a uno de los clímax más memorables de la cinematografía mundial. La técnica se nota en los bajos presupuestos, en lo austero de la puesta en escena y la salida de las cámaras que filmaban la situación tal y como era. La iluminación se redujo a usar luz natural. El sonido no era capturado de manera directa. Se daba énfasis al doblaje y para un retrato más fiel de su realidad preferían tomas de mayor duración. Muchos de los realizadores eran militantes o estaban muy cerca del Partido Comunista Italiano, por lo que dentro de sus principios morales destaca la importancia del hombre sobre cualquier pensamiento de origen teológico. Como cualquiera de los movimientos, mucho tuvo que ver un cambio de gobierno, como la democracia cristiana que obtuvo el poder de Italia, que no vio con buenos ojos al neorrealismo por su crítica y reclamo, su acercamiento a partidos políticos de oposición y a la mala imagen que podría tener en el exterior sobre el país. Se reformó la censura y junto con la aparición de estudios de producción que comenzaron a crear películas ajenas a este movimiento, las temáticas y fórmulas que lo caracterizaron comenzaron a diluirse y directores como Federico Fellini o Michelangelo Antonioni comenzaron a hacer filmes más personales que llevaron al panorama del cine italiano a ampliar sus horizontes estéticos. ¿Cuál es su película favorita del neorrealismo italiano? ¿Quién es su director italiano favorito? No olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like y para más información sobre cine. Ok, voy a descompartir. Ahorita vamos a ver un cachito de ladrón de bicicletas, es una de las obras más representativas del neorrealismo italiano. El nombre de, si tienen oportunidad de verlo, es también, híjoles, yo lloré, ¿no? Y también que ya pues se usa un perrito y entonces yo toda millennial viendo un perrito que pide limosna y que la fidelidad y el mejor amigo, la soledad del anciano, ¿no? Que también es muy simbólico, que puede ser esta Italia vieja, devastada, derruida, que busca morir para renacer, pero no puede, ¿no? Porque sigue viviendo en esta posguerra y tiene que levantarse todos los días. Es muy simbólico si lo cachamos y si no lo cachamos, pues también podemos ver una historia de un hombre común, como bien dicen, los héroes ya no son estos guerreros, sino cualquier persona que tenga algo que contar. Y eso también es una herencia, ¿no?, que tenemos al cine actual. ¿Cuántas veces vemos la historia de una camarera, ¿no?, o la historia de un hombre que lo ha perdido todo en una apuesta, ¿no? Personajes como muy cotidianos, pero una vez que profundizamos en ellos, descubrimos que no son tan cotidianos y dices, wow, ¿no? Es impresionante. Y esto nos lo da también el neorrealismo italiano. ¿Qué más nos regala el neorrealismo italiano a diferencia del expresionismo alemán? Pues que no, por lo mismo que no tiene recursos, usa el recurso pues del escenario abierto, ¿no? Las calles, las casuchas. Hace un buen trabajo de iluminación a pesar pues de que no tiene un kit de iluminación, ¿no? Bien, vamos a ver un tantito de Ladrón de Bicicletas. También está la película completa en YouTube, por si la quieren ver, que es muy bonita. Pero es más como una explicación, ¿no? Usualmente se piensa que en el cine, para contar una buena historia, hay que elaborar grandes estructuras narrativas, muchos personajes y diversos puntos de giro para lograr una gran complejidad en lo que se cuenta. Pero a veces olvidamos que las cosas más sencillas de la vida son las que poseen mayor complejidad. Vittorio De Sica sabía esto muy bien cuando realizó El ladrón de bicicletas, la mayor referencia cinematográfica del neorrealismo italiano. Pero primero repasemos qué es el neorrealismo italiano. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, aún se producían películas que en la época se conocían como comedias de teléfono blanco. Películas que fueron impulsadas durante el régimen de Benito Mussolini, que entendió que el cine era una poderosa arma como medio de expresión y que podía convertirlo en un instrumento para lograr sus fines. Las producciones eran propagandísticas y al estilo de las comedias americanas, románticas, sin muchas complicaciones y con un final feliz. Las películas no podían mostrar delincuencia ni pobreza, y tampoco estaba permitido el uso de la sátira.
se trataba de dar la imagen de una nación intachable y perfecta. Una vez terminada la guerra, un grupo de escritores y cineastas empezaron a trabajar en lo que sería un nuevo acercamiento del cine que mostrara la realidad de las personas. Revelarían lo irrevelable. Lo que se ocultaba durante el régimen de Mussolini fue revelado con las películas del neorrealismo italiano. Los cineastas salieron del estudio para grabar en las calles de Italia. Usaban actores no profesionales. Pensaban que la mejor actuación que una persona podía hacer era la de sí mismo. Mostraban las actividades típicas de las personas, el dolor, el sufrimiento, la pobreza. Las clases bajas y sus luchas fueron reflejadas por primera vez de manera notoria en la gran pantalla. El ladrón de bicicletas es considerada una de las obras más representativas del movimiento. La historia es sencilla. Antonio Ricci, un padre de familia, recorre toda la ciudad con su hijo Bruno en búsqueda de una bicicleta que le fue robada y que es esencial para su trabajo. Esta simple premisa resulta en una intensa experiencia que muestra aspectos profundos y complejos de la sociedad que solo pueden ser evidenciados a través de la sencillez de su forma. En este aspecto, la película se apoya principalmente en lo que en el cine se conoce como puesta en escena. Los personajes, el vestuario, el maquillaje, la escenografía, la iluminación, básicamente cada elemento visual que aparece en la pantalla para narrar la historia. Vittorio De Sica no maquilló a sus actores y los vistió de la misma forma en la que se vestía la clase obrera de la época, denotando un gran naturalismo y despojándolos de la superficialidad de los personajes que Hollywood había acostumbrado a ver hasta el momento. Actores que no eran actores. Antonio Ricci fue interpretado por Lamberto Maggiorani, que era un obrero de una fábrica y que su situación económica era similar a la del personaje, lo que le daba una sensación más real y auténtica a su interpretación. En cuanto a la dirección de fotografía, vemos pocos primeros planos, ya que predominan los planos generales y el uso de una gran profundidad de campo. Esta técnica tiene la intención de mostrar la ciudad en su gran complejidad, convirtiendo a la misma en un personaje de la historia. Esto representaba una gran ventaja para los cineastas del neorrealismo, que disponían de la libertad del espacio al grabar en las calles, en contraposición del cine industrial que grababa en estudios de cine y tenían que usar planos más cerrados debido a las limitaciones de un espacio y una iluminación ficticia. En cuanto a la escenografía, Vittorio De Sica utilizó el propio elemento de la bicicleta para construir ciertos aspectos emocionales. A lo largo del film, vemos cómo el cuadro en ocasiones se inunda de imágenes de bicicletas, para crear en el espectador una empatía emocional con Antonio, e incluso para crear la intención de que Antonio también debería robar una bicicleta para solucionar sus problemas. Luego de haber recorrido gran parte de la ciudad buscando la bicicleta, Antonio decide tomar un descanso para llevar a Bruno a comer una pizza. Esta es una de las escenas más representativas de la película, precisamente por el uso de la puesta en escena al momento de narrar. Aquí contrastan las clases sociales de la Italia de la época. Frente a la humildad del vestuario de Antonio y Bruno, se impone la apariencia del resto de los personajes. Pero es el niño de la mesa vecina, con el que Bruno cruza varias miradas, lo que destaca esta diferencia y también parte de la mirada que el director presenta hacia esta clase social. Si la apariencia de Bruno y Antonio tienden a ser una representación natural de los personajes, la del niño, y en general la de todos los clientes, tiende a ser artificial. En todo el film, la clase obrera, pese a su apariencia pobre o a la profesión que ejercen, son representados de forma naturalista y por esta misma razón no son juzgados ni valorados de forma negativa. Sin embargo, las clases altas, con sus particulares peinados y atuendos, se ven caricaturescos y son valorados negativamente, bien por la actividad que realizan o solo por su aspecto físico, de manera que no se requiere, como en el caso de esta escena, que emitan ninguna palabra para que se demuestre lo artificial de sus costumbres y modos de vida. Vittorio De Sica dijo una vez que el neorrealismo italiano no estaba destinado a ser la realidad, sino un filtro de la realidad a través de la poesía. Listo. Espérenme tantito, conecto mis audífonos. ¿Escuchan? Sí. ¿Qué les pareció? ¿No se les antoja ver El ladrón de bicicletas? ¿No creen que estos fragmentos, y gracias a esta explicación de la sencillez, de los símbolos, de los escenarios, de las puestas en escena,
de la premisa de la obra, que es una película hermosa en cuanto a las emociones humanas. A mí me sorprende mucho que digan que son actores no profesionales. Mucho, mucho, mucho. Creo que ayuda bastante en los movimientos de cámara. Ya empieza a haber un lenguaje también cinematográfico más complejo que está diseñado para ayudar al actor, para que la historia se cuente de una manera más eficiente, más emocional también. Pero imagínense la chamba que hace un director, como platicábamos la otra vez del director de Roma, que trabaja con actores no profesionales. No es solo resolver cosas técnicas, ¿no? Y aparte, todavía sin una noción del cine como tal, ¿no? Como pudo haber sido el caso del personaje de Antonio, que es este ladrón de bicicletas, que es un obrero de una fábrica y que está en pobreza y en una situación de desesperación. ¿Cómo lo convences para hacer una película? Porque no es que sea tonto, ¿no? Pero no tiene por qué saber, dada su precariedad, que es el cine y que es una propuesta y que vamos a hacer arte, o sea, sus preocupaciones son otras. Y entonces que este tipo de actores, de esta clase baja, ¿no? La clase más maltratada y olvidada, pues que se presten para filmar este tipo de narrativas. Imagínense el trabajo humano que tuvo que haber hecho el director para dirigir a estos personajes. O sea, desde allí podemos ver que esto es toda una propuesta, es arte, es una chambototototota, ¿no? Pero ¿cuál es el beneficio de hacer todo esto? ¿Por qué lo haces? Vittorio de Sica no lo hizo por dinero. ¿Por qué lo hace un artista? ¿Por qué hacemos lo que hacemos cuando algo nos apasiona? ¿No? E insistimos sobre ello hasta que nos quede bien, hasta que algo sucede que nos hace sentir satisfechos y después sigue la otra búsqueda para quedar en el tiempo, ¿no? Para dejar una huella en el tiempo. Era lo que Vittorio de Sica busca, como muchos otros grandes realizadores, ¿no? Ellos se van a morir, su nombre se va a quedar y lo mejor, las historias se van a quedar y vamos a seguir aprendiendo de ellos. Entonces, por favor, de verdad, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza la materia para poder ver y ver y ver películas, ¿no? Pero si tienen chance, échense el ladrón de bicicletas. Ya van dos, el expresionismo alemán, por lo menos una de cada género, ¿no? Y el ladrón de bicicletas o Roma, ciudad abierta, también es una belleza, ¿no? Para que seas icónico y legendario, sí, totalmente es así. Y se vale, ¿no? Eh, Somos también la única especie que busca trascender el tiempo. O sea, una vez que yo he muerto, ¿qué voy a dejar? Por mucho tiempo se nos dijo, pues deja un hijo, ¿no? Y se vale también, uno deja su legado, su genética, su genealogía, pero cada vez nuestras genealogías son más cortas, ¿no? La mayoría de nosotros, lo más lejos que llegamos es mi abuelita o mi bisabuelita, y ya de ahí para atrás no sé nada. Entonces, bueno, pero ya en tu quehacer artístico o en tu quehacer social, en tu quehacer político, en tu quehacer empresarial, cualquiera que sea tu iniciativa, eso, como bien dices así, ¿no? Convertirse en algo que haga una diferencia, dejar tu nombre, que sea reconocido. Este es un deber que traemos todos los seres humanos, ¿no? De manera, pues ya como dada, ¿no? En nuestra historia. Pocos son todos queremos reconocimiento de lo que hacemos, fama, quizá, queremos sentirnos importantes, queremos sentirnos valorados, queremos sentirnos... Y hay sus diferentes dimensiones, ¿no? Por supuesto, los activistas, o sea, todos queremos dejar nuestra aportación o nuestro granito de arena en este plano, porque pues ya no vamos a regresar, ¿no? Los artistas creo que lo tienen como más claro esa necesidad y al mismo tiempo esa persecución. Bien, vamos a seguir. Yo creo que vamos a ver uno más, nada más. Ya no videitos. Bueno, sí, pero este es un cachito. Bueno, esto es neorrealismo italiano,
Acuérdense, tenemos a Rossellini, Vittorio De Sica y Luchino Visconti. Y las tres aquí son películas enormemente hermosas. Como él bien dice, ¿no? La poética, la realidad a través de la poética. Después, en 1960, ya un periodo pues más cercano a nosotros, que tenemos un poquito más de referentes, viene la Nouvelle Vague o la nueva ola, también llamada en castellano. Aquí pues es en Francia, ¿no? Sobre todo se representa más en Francia, pero surge de diferentes jóvenes cineastas, los franceses, ingleses, Polonia, Brasil, Alemania. La nueva ola busca la libertad, como todos, ¿no? Todo movimiento de expresión, todo movimiento artístico va a buscar la libertad. Aquel movimiento artístico que busca la represión sería contradictorio, ¿no? Pero bueno, busca la libertad de expresión y aparte también busca la libertad técnica para contar nuevas historias. Busca hacer nuevos movimientos de cámara, busca nuevas técnicas, nuevas formas de iluminar, nuevas formas de representar esa expresión. Uno de sus principales representantes es Jean-Luc Godard, que la verdad se le estudia mucho a este señor porque es un mega super genio. También está François Truffaut y Alain Resnais, pero Jean-Luc Godard marca un antes y un después del cine. O sea, estamos en 1960 y el señor ya rompe paradigmas, ¿no? O sea, si en 1919 el cine, ojo, ya está en contra de la ficción porque está buscando la realidad y el cine tiene cuando 30 años, no menos de 30 años de haber existido, Jean-Luc Godard en los 60, pues dice, voy con todo, ¿no? Y marca una manera muy, muy, muy diferente de contar historias. También hay posgrados, nada más dedicados a Jean-Luc Godard. La nueva ola es espontánea, ¿no? Con grandes dosis de improvisación, tanto en el guión como en la actuación. Parece que es como caótico, ¿no? Pero no es para nada caótico. Le gusta mucho la espontaneidad, le gusta mucho que los actores improvisen, le gusta mucho que sus camarógrafos también improvisen, ¿no? Que en ese momento que están allí se dé una dosis de creatividad y decir, ¿y por qué no lo intentamos de esta manera? Entonces, sí creo que la nueva ola se le pueda considerar incluso un cine de experimentación, ¿no? Todo el tiempo está prestando atención a cómo se puede hacer algo de manera distinta. Dentro de sus características en este manifiesto, pues le gusta la luz natural, también se filma fuera de los estudios y con poco presupuesto. Que después viene un movimiento muy fresa, de unos daneses, que ya es más para acá de los 90, que se llama Dogma 95. Ya platicaremos en un par de sesiones de ese movimiento, donde ha trabajado, por ejemplo, Nicole Kidman, en una película que se llama Dogville. Dogma 95, pues es meramente cine industrial, pero el chavo que lo propone dice, no, pues sí, somos fresas y tenemos dinero, pero este movimiento tiene la intención de usar poco presupuesto. Y dices, ay, qué privilegiado, ¿no? O sea, de poder elegirlo. Aquí la nueva ola, junto con el neorrealismo italiano, por ejemplo, no es que tengan poco presupuesto porque así lo decidieron, es porque no lo hay, o sea, no hay dinero en realidad, ¿no? No en esta cosa como de este movimiento fresón, que es muy válido, no, pero no deja de ser fresón, que nomás te dice, bueno, vamos a usar poquito de dinero, pero sí lo tiene, ¿ok? A diferencia de estas propuestas de que no lo tienen. Esa es también puede marcar ahí algo, una forma muy distinta de concebir estas historias. El cineasta busca colocar referencias en su filme, por lo que cuentan con amplia cultura. Es una de las olas, ustedes sabrán que en 1960 están surgiendo muchas cosas en todo el mundo. O sea, nosotros mexicanos, los estudiantes están mandan una educación de calidad, una educación gratuita en China, en Europa, o sea, hay en Chile, en Argentina, o sea, los años 60 es de mucha revolución, ¿no? La libertad sexual, la libertad de expresión, el por qué los jóvenes somos los que tenemos que ir a la guerra, mientras los viejos son los que deciden. Se empieza a cuestionar
todo, todo, en todo el mundo, ¿no? La juventud toma poder, o más bien lo busca, porque sigue habiendo opresión, opresión de los gobiernos, opresión de los maestros, opresión de los padres, opresión de las instituciones. Pero hay ahí una necesidad de la juventud de explorar, ¿no? Es decir, ya basta de tanta rigurosidad. Entonces son periodos bien interesantes en la historia de la humanidad. Y bueno, la forma aquí como por eso se le llama la nueva ola, ¿no? Y el cineasta, que pueden ser chavitos, universitarios, pues dicen, no, o sea, no solo voy a hablar de Francia, no solo voy a hablar de mi contexto italiano, sino son leídos, son personas muy cultas que meten ahí referencias. Entonces, no es un cine como para cualquiera, ¿no? Si yo no entiendo el referente, pues se va generando un vacío en esa narrativa, pero es un cine no que busque un conocimiento elitista, sino que quiere abarcarlo todo, ¿no? Que cree que la educación, que el conocimiento es la llave para la libertad. Entonces, saben mucho de autores, de filosofía, de cine mismo, en fin, quieren decirlo todo, ¿no? Explora el autoconocimiento personal, esta búsqueda, como siempre, que es muy humana y que es muy permanente. ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué es un personaje? ¿Cómo se representa un personaje? ¿Qué es un héroe? ¿A dónde va? ¿Cómo come? ¿De qué se alimenta? Todos nuestros dilemas de todos los días. O sea, si alguien viera nuestra vida, un espectador viera nuestra vida, ¿creen que sería interesante? Así como vemos estos realities de las Kardashian, ¿no? Que yo me he aventado ahí unos cuantos. Y digo, ¿cómo es posible que yo siga consumiendo a estas mujeres? Pues porque no hay nada en la tele, porque lo que ustedes quieran. Las hago ricas y tienen la vida más banal y más superflua que he visto en mi vida, ¿no? Y son mega millonarios. Y creo que son bastante inteligentes, ¿no? O sea, para haber hecho un negocio de su vida, que ahí las vemos echadas en el sillón y cómo van al médico y cómo comen y sus dilemas, eh, y son internacionalmente conocidas, ¿no? Y podemos decir, exploran el autoconocimiento personal. O sea, la verdad es que yo nunca he visto a ninguna de las Kardashian leyendo, yendo a la escuela, nada, ¿no? Solo comen, se la pasan comiendo lechuga y maquillándose y preparándose para un evento, ¿no? Ese es su mundo y no lo muestran. No lo quiero juzgar, o sea, no lo quiero juzgar, pero lo que vemos ahora ya no es un diálogo o una narrativa, porque aunque sea un reality show, hay una narrativa de autoconocimiento personal. No exploran temas existenciales y dices, wow, este es el resultado de todo lo que ha pasado en la humanidad, este es el resultado. Si lo vemos como entretenimiento, o sea, si lo ponemos en su justa dimensión, está bien. Es esta parte de poder ver la vida del otro. Digo, yo lo hago y lo analizo y no es un placer culposo ni mucho menos, no me da pena decirlo. Pero también sé que no hay una propuesta, ¿no? No hay una propuesta artística, no hay una propuesta mucho menos existencial, no hay una propuesta de autoconocimiento. O sea, ¿por qué sería interesante analizar? Vemos el mundo de las Kardashian cuando estoy lejos de esa realidad, lejísimos, pero ahí estamos, ¿no? Quizá por eso, por esa fantasía, que es lo que nos da una fantasía. La nueva ola no busca esas fantasías, ¿no? Busca el autoconocimiento, la dureza también, pues de saberse uno con sus limitaciones y con sus carencias. Déjame ver si hay más para acá. Hay una peli muy bonita que se llama Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Hiroshima, mi amor, también es bellísima. Los 400 golpes también es bellísima. ¿Qué les puedo decir? Vamos a ver un cachito de Sin Aliento. Un par de minutos. Cuando yo vi Sin Aliento, la vi en la universidad. La primera vez me impactó, así en un saloncito de cine que estaba antes en Marina Nacional, sin saber yo lo que esperaba. O sea, ya el profe nos había explicado, pues, qué es la nueva ola, que Jean-Luc Godard, que es un genio del cine. Pero cuando vi la peli,
con se llama, espérenme, Jean-Paul Belmondo, que es este personaje que está aquí, que representa a Michelle, y a Patricia, ¿no? Que es esta personaje americana que es representada por Jen Severi, pues es bien bonito, ¿no? En el sentido de que es la historia de un ladronzuelo francés y de una chica norteamericana que va a probar suerte a Francia, se conocen y empiezan a explorar la ciudad y empiezan a explorarse ellos, a explorar su relación. Y es una historia donde también las calles francesas, las calles parisinas, pues son un personaje más. Y es una historia muy entretenida, con diálogos muy bien realizados, muy existencial, y no necesariamente necesitamos el dramatismo de la existencia, ¿no? Así ser o no ser, mientras sostengo una calavera en mi mano y me pregunto y me desgarro. Son estos dos jóvenes que no saben qué van a hacer de su vida, que no saben qué les depara el futuro, que probablemente solo van a coincidir ese par de días en su vida y nunca más se van a volver a encontrar, pero viven una historia intensa. Y dices, wow, y te refresca, ¿no? Entonces, vamos a verla. Digo, un par de minutos, no la encuentro no está subtitulada, tampoco está doblada, o sea, solo está la peli en su idioma original, pero lo que me gusta es que vean en estos minutitos la naturalidad de estos personajes, o sea, parece realmente que no están actuando. O sea, es tanta la naturalidad que se logra, tanto por los escenarios como por la dirección, que los personajes son súper, súper orgánicos, ¿no? Jean-Paul Belmondo en su momento, bueno, ambos son grandes actores de improvisación, pero se vuelve un ícono sexual sin él esperárselo porque no es precisamente guapo. Pero es justo ese sex appeal que tiene este personaje que él representa llamado Michelle, que boom, de repente Jean-Paul Belmondo tiene una carrera súper exitosa en el cine, gracias a Michelle, ¿no? Y gracias a, pues, la dirección de Jean-Luc Godard. Ya de Jen Severi no sé qué pasó, pero Jean-Paul Belmondo siguió haciendo cine francés, ¿no? Aquí va un cachito. Voy a quitar los audífonos. Ça va durer combien de temps? Une demi-heure, je ne sais pas. Moi, je vais aller voir mon type et je reviens. Ok. Patricia! Patricia! Monsieur Parvulescu, pourquoi avez-vous choisi candidat comme titre de votre roman? Merci. Bon, alors, je vais parler mon confrère. Persuadé que le livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé. Monsieur Barbulesco? Monsieur Barbulesco, je voulais vous demander Pensez-vous qu'on puisse encore croire à l'amour à notre époque? Bien sûr, on ne peut plus croire qu'à l'amour. À notre époque, justement. Que pensez-vous de la phrase de Rainer Maria Rilke selon laquelle la vie moderne séparera de plus en plus d'hommes et de femmes? Rilke était un grand poète. Il avait donc certainement raison. Merci, pas ici. Monsieur Barbulesco? Dégage un peu. Ça va. Toi, pas petit journal. Allez. Monsieur Barbulesco? Pensez-vous qu'il y ait un comportement amoureux différent entre la femme française et la femme américaine? Il n'y a aucun rapport entre la femme française et la femme américaine. La femme américaine domine l'homme, la femme française ne le domine pas encore. Monsieur Barbulesco? Monsieur Parvulesco, quelle est votre grande ambition dans la vie? Lequel est le plus moral, d'une femme qui trahit ou d'un homme qui abandonne? Bueno, ese cachito, déjenme descomparto. Es la historia también. Ay, a ver, déjenme ver, conecto otra vez mis audífonos. No sé si vieron ustedes una película muy bonita que se llama... espérenme. Closer. Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law y otro chico guapo que no me acuerdo de su nombre. Que viene también, es una derivación de una película
japonesa, que al mismo tiempo es una derivación del cine de Jean-Luc Godard. Algo que le gusta mucho a Jean-Luc Godard y que todavía sigue funcionando y podemos ver en algunas comedias románticas muy bien hechas, es la unión de dos extraños, ¿no? Que en ese momento se topan, comparten un momento intenso de su vida y después se marchan, ¿no? Cada uno a su destino. Eso gusta mucho a los franceses, como bien lo decía por acá, no recuerdo si fue Diego o fue David, ¿no? Que los franceses están locos. Y de ahí viene esta noción, ¿no? De esta idea de que dos personas se vuelven unos amantes, pero también son unos extraños, se van a querer por siempre, pero no hay ninguna imposibilidad de estar juntos. No es que se los prohíba el pueblo, la religión, los padres, simplemente sus destinos no están hechos para permanecer y es algo que no les molesta. Eso también es bello, ¿no? Otra forma de relacionarse y bueno, sobre todo que surge en la nueva ola, recuérdense que es esta sensación de libertad, expresión, no ataduras. ¿A dónde nos ha llevado este movimiento? Que igual no solo se da en el cine, se da en la música con los Beatles, se da en el arte, bueno, con arte me refiero a la pintura, se da en la literatura súper fuerte. México y Latinoamérica empiezan a generar grandes obras maravillosas, Julio Cortázar, Alejandro Pizarnik, el colombiano Gabriel García Márquez, nosotros también, ¿no? Con Juan Rulfo, Carlos Fuentes. O sea, es un momento bien intenso, ¿no? De la expresión y de las relaciones, ¿no? Que ya no es esta doble moral y donde ya no nos dan permiso. La juventud toma su propio permiso para explorar el amor, ¿no? Por eso también los franceses hacen grandes obras en este periodo porque son expertos en el amor, según ellos. Y bueno, hablan justamente de desprenderse de esa sociedad, de esa búsqueda, de ese autoconocimiento, que suena padrísimo en su momento, y cuál es el resultado de eso, ¿no? La desvirtualidad. O sea, también hemos caído en un individualismo excesivo, nos da muchísimo miedo el compromiso, muchísimo, más de lo que uno dice, ay, ¿no? Si hay un malentendido en la relación, la comunicación no se resuelve. O sea, ya cada quien decide irse por su lado, sentirse incomprendido y no hay una empatía en realidad para entender al otro y salvar la relación, ¿no? Eso es muy posmodernista, muy, muy posmodernista y también pues es una herencia un poquito pues de la nueva ola, desde su desvirtud, o sea, desde su parte negativa. Si bien algo antes era maravilloso no tener un compromiso, porque estamos cansados de la guerra, del régimen. Ahora, curiosamente, ese no compromiso se ha vuelto miedo, se ha vuelto inseguridad, se ha vuelto depresión, ¿no? Y entonces somos consecuencia de todo lo que hemos hecho en el pasado y el cine no lo muestra, no lo muestra. Hay materias, ya para cerrar, muchos diplomados, posgrados, que hablan sobre el cine y el psicoanálisis. O sea, créanme que uno no se queda viendo películas y analizando el lenguaje cinematográfico, la obra de los directores, el contexto histórico, el montaje, sino qué pasa con todas esas circunstancias que vemos dentro de una historia desde mi psique. Y es una materia hermosa, ¿no? Hermosa, porque justo vemos eso. O sea, ¿qué nos dejó un cine de los 60? ¿Cuál es su consecuencia 60 años después? ¿Cuál es la consecuencia de un expresionismo alemán 80 años después, 90 años después? No es hacer, mostrarlo y desaparecer. ¿Qué sucede con eso? ¿No? ¿Cómo se va transformando en el cambio a partir del tiempo y sus manifestaciones? Por eso me preocupa mucho, ¿no? Que en estos tiempos no tenemos mucho cine. Hacemos muchas películas, es distinto, pero no hacemos mucho cine. ¿Qué vamos a decirles a los que estén 100 años adelante de nosotros? ¿Cómo se va a llamar este periodo de posmodernidad? Donde
En 3 meses acabas una película. Que traen mensajes morales, que somos una sociedad cada vez más desmotivada, ¿no? Que nos cuesta mucho motivarnos, una sociedad muy frágil en el sentido de es difícil el amor propio, tenemos miedo al compromiso, tenemos problemas de comunicación, estamos en una transición en este momento de la vida con la pandemia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se está haciendo en el arte ahorita? Yo no sé. Veo muchas cosas, veo memes, TikToks, podcasts, youtubers, influencers, videos de gatitos que me encantan. O sea, veo miles de videos de gatitos. Eso está genial, pero ¿a poco eso es lo que vamos a heredar? Piénsenlo, ¿no? Piénsenlo, por favor. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Espero que esta sesión, sé que fue muy teórica, y aunque haya sido teórica, pues no haya sido tan aburrida con toda esta información. Dense la oportunidad de buscar estas películas, véanlas en cachitos si ustedes quieren, o en viernes por la tarde también puede ser un buen elemento. Mírenlas solitos o acompañados y piensen, reflexionen. Pueden encontrar cosas bien interesantes de por qué somos como somos, ¿no? Nos vemos el siguiente martes. Miren Macario, digo, sé que les estoy llenando de películas, digo, la obligadita es Macario por tarea, las otras solo son sugerencias, ¿va? ¿Dudas hasta aquí o ya nos vamos? Miss, ¿cómo se llama la última película que nos dijo? ¿La francesa? Sí. Sin aliento, aquí la pongo, de Jean-Luc Godard. Ay, Sam, ojalá la puedas ver. Digo, la cosa es que está difícil encontrarla, sin aliento, encontrarla subtitulada, o sea, la ponen directamente en francés, pero, híjoles, yo la vi subtitulada, no sé cómo le hizo el profesor en aquel entonces, y pues uno se enamora de los personajes, ¿no? De esta imposibilidad del amor, pero porque uno decide que es imposible, no porque las circunstancias me deciden que es imposible. Claro que sí, aquí me quedo, Jimena. Ok, Sam. Sí, les paso un link. Sería maravilloso, me encantaría volver a verla. Muchas gracias, Samantha. Ojalá que la encuentres, la disfrutes y nos las puedas compartir. Sí, muchas gracias. Pues me quedo con Jimena. Si alguien más ya acabamos, nos vemos el siguiente martes. Cuídense mucho, disfruten el fin de semana.